Buenos días a todas, me llamo Irache, soy estudiante de realización audiovisual y hoy vengo a hablaros de cómo a lo largo de la historia el cine se ha utilizado como una estrategia política. ¿Por qué no me preguntás qué opino sobre la guerra de Vietnam? ¿Estás enamorada? ¿A los machos les preguntas eso? ¿Estás enamorada? Anda a la mierda. Antes de empezar con el contenido del vídeo, es importante aclarar que este vídeo no está hecho desde una posición neutra, pues mantenerme en la neutralidad sería hacerlo hablando de cosas tan graves como sería el nazismo. Vale, para entender un poco cómo funciona y en qué me voy a centrar, primero hay que dejar clara una idea, y es que ¿a qué me refiero con que todo el cine es político? Pero no todo es política. Y es que en el cine, como en la vida, todo tiene un sentido político. Por ejemplo, que un hombre se pinte las uñas es político, porque a pesar de ser solo uñas, representan la liberación de estigmas que acompañan al rol masculino. O simplemente el hecho de hacer una compra por internet implica que apoyamos un modelo económico concreto. Aceptamos el capitalismo global, si es una gran plataforma, la concentración de la riqueza, los monopolios, la precarización laboral, etc. Sin embargo, política es aquello que implica una inclinación individual hacia un pensamiento ideológico concreto y que manda un mensaje específico al espectador. Para dejar esto un poco más enclarecido, voy a hablar de una película que trata un aspecto político sin ser política. Por ejemplo, en Padre no hay más que uno, no te manda un mensaje de absolutamente nada, pero tiene mucho de qué hablar el hecho de que el padre, que tiene 5 hijos, no se sepa ni un cumpleaños, ni las actividades que les gustan a sus hijos, ni haga tareas del hogar, ni tareas familiares. Y sin embargo, un ejemplo del cine utilizado como una estrategia política, que es en lo que yo me voy a centrar en este vídeo, son películas que tienen una idea mucho más definida y desarrollada, que llegan para crear en ti un pensamiento y una forma de pensar. Por ejemplo, El judío. Jesús, no sé cómo se pronuncia, de 1940, fue una ficción antisemita muy influyente y muy peligrosa que se utilizó activamente para fomentar el odio racial. O La noche de los lápides, un ejemplo totalmente contrario, que está hecha desde un punto de vista revolucionario, incita al alumnado a organizarse para acabar con el poder capital que somete al estudiante a vivir en una situación precaria. Compañeros, mañana, con represión o sin represión, los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hasta el Ministerio de Obras Públicas. A exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. El cine, que se ha utilizado como una estrategia política, en los inicios sobre todo ha jugado con un factor muy peligroso, y es que para poder hacer llegar las ideas y que calasen mejor en la sociedad, todo vale. Podías inventar, exagerar, de todo. Pero bueno, esto lo vamos a hablar un poco más adelante y ahora mismo vamos a hablar de qué tipos existen y cómo se han utilizado. Pues vamos a empezar con los tipos de cine político. Depende de la persona que le preguntes y de quién lo haya estudiado, te dirá que hay como entre 3 y 6 tipos distintos de cine político. A mí me gusta explayarme, entonces para entenderlo mejor, aunque unos se combinan con otros dependiendo de la película, voy a hablaros de 6. Me lo he inventado un poco porque soy la persona que hace este vídeo, ¿vale? El primero es el cine de denuncia. Como dice su nombre, denuncia o señala una injusticia que se está viviendo en un ejemplo concreto de la realidad, no usa metáforas. Un ejemplo de una película que he visto recientemente, por ejemplo, es la de Missing. ¿Y por qué he hablado de metáforas? Porque aquí entra en juego el siguiente tipo, que es el cine de alegoría. El cine de alegorías ayuda en metáforas de realidades ficticias para poder exponerte una situación y hacer una crítica sobre ese sistema. Por ejemplo, sobre zombies o sobre aliens. En la película de Jurassic Park, en realidad nos está haciendo una crítica al capitalismo corporativo. O en Aliens, una crítica hacia la sociedad de consumo. El tercer tipo, el cine de construcción, busca mostrar o exponer cómo hace las clases más hegemónicas para crear relatos que así manipulen y justifiquen su estancia en una clase dominante. Un ejemplo podría ser El candidato, de 1972. Y llegamos al cine de propaganda, al cine ideológico. Es aquel que piensa, ejecuta y produce el Estado o el grupo dominante del momento para persuadir y convencer a la sociedad sobre un problema real o falso al que solo él puede dar solución. Y al ser único salvador,
se realza su figura de forma heroica. Este cine, al estar producido por la mayor autoridad, puede permitirse hacer uso de la ficción o la hipérbole como única realidad. Puede tener fines completamente distintos. No es lo mismo en la Alemania nazi el antisemitismo y supremacía blanca que en el caso del cine soviético, que en sus inicios trata de organizar y crear la revolución de la clase obrera. Aunque en ambos casos, en todos, nunca se van a mostrar las fallas del estado del momento, o sea, de ellos mismos. Llegamos al cine documental. El cine documental trata de, manera documental, mostrar un hecho pasado o presente que tiene relación con lo político e influye a la hora de tú hacerte una idea de lo que eso supuso, de lo que eso fue, de cómo se realizó y todo lo que conllevó, y formar una opinión. Un ejemplo podría ser El acorazado Potemkin, de 1925. Y llegamos a mi aportación a la lista de tipos de política, de cine político que hay. El cine de guerrilla. El cine de guerrilla es aquel que se ha producido con pocos o nulos recursos, sin material especializado y en muchos casos también sin permisos de poder ocupar espacios concretos. Pero entonces, ¿qué tiene que ver con el cine como estrategia política? En este sentido, el cine de guerrilla es política en sí mismo. Es un cine que no se deja influir ni pretende influir en el mercado. Tampoco sigue modas. Por eso se puede permitir tocar temas más controversiales, más íntimos, más únicos, y es por eso que el cine de guerrilla crea en el espectador un impulso más antisistémico. Y una vez ya conocemos los tipos de cine político que existen, vamos a pasar a la historia. Pero esta vez la historia de cómo el cine se ha utilizado como una estrategia política, o sea, una herramienta para intentar hacer llegar cosas. El cine se ha utilizado como una herramienta propagandística prácticamente desde los inicios. O sea, ya solo la salida de los obreros de la fábrica o la salida de misa de las 12 del Pilar de Zaragoza, aquí en España, en 1896, ya muestran una mínima relevancia política, aunque no tengan una intención propagandística clara. La primera película por excelencia en mandar un mensaje claro y detallado, construido, es El nacimiento de una nación, en 1915. Normaliza y suaviza la gravedad de la esclavitud. Ensalzaba la supremacía blanca. Vale, una vez ya hemos conocido El nacimiento de una nación, pasamos directamente a lo que sería el cine del nazismo, de la época nazi, con películas propagandísticas, documentales en su mayoría, como por ejemplo Der ewige Jude, El judío eterno, de 1940, El triunfo de la voluntad, de 1935, o Antisemita brutal. En todas ellas se vanagloria la figura de Hitler y del hombre ario, heroizando al ejército nazi y deshumanizando al judío, justificando su ejecución y exterminio. Dass hier ein Pestherd liegt, der die Gesundheit der arischen Völker bedroht. Richard Wagner hat einmal gesagt: Der Jude ist der plastische Dämon des Verfalls der Menschheit. Es vital conocer también la etapa del cine, porque aunque es horrorosa, totalmente macabra, y fue en contra de todos los derechos fundamentales que ahora por suerte sostenemos, por su gran efectividad e impacto en la sociedad, era una etapa puramente experimental y por supuesto peligrosa. Cambiamos de aires, pero no de época, cuando llegamos al cine soviético. Desde el minuto 1 mantuvo claros sus ideales, una única postura, la del despertar de las masas. Destacaron 3 cineastas, que esto se estudia en la historia del cine porque fueron muy relevantes, y aquí, en el cine político, también, que son Kuleshov, Bertov y Epstein. El director de la película documental El acorazado Potemkin. Se muestra la realidad de la represión zarista. No había protagonistas claros, pues la historia era de todos, marcando una catástrofe que afectó a todas las generaciones.
En la película La Madre, de 1926, una madre en un principio políticamente neutra, con un marido zarista y un hijo revolucionario, contempla de primera mano con el encarcelamiento de su hijo la represión del régimen que hace despertar su espíritu socialista. El cine soviético se colectivizó. Lenin aseguraba que era de las ramas del arte la más importante, porque era la que mejor llegaba a la sociedad, ya que allí eran mayoritariamente analfabetos. Las fuerzas bolcheviques obligaron a centrar la producción audiovisual a la propaganda comunista, experimentando en cada film. Es, de hecho, por excelencia, el cine soviético de los mayores innovadores. Esto nos recuerda que los espacios que están ocupados por propaganda revolucionaria existen siempre después de que se hayan vulnerado los derechos humanos. No es necesaria propaganda progresista si antes no ha habido un mensaje de odio. La doctrina, en este caso, se convierte en libertad. Avanzamos en el tiempo. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, finaliza también la propaganda fascista, en su mayoría, adoptando a nivel mundial una vista más neutral. Sin embargo, y como de la represión nacen las ganas de liberación, mientras en otros lugares se lanzaban mensajes más maquillados, en Latinoamérica se desarrolla el cine revolucionario, llevándose la corona. Obviamente, este ya existió en la época del cine soviético, pero en Latinoamérica se mantuvo hasta el día de hoy. Aunque el cine de Latinoamérica y el soviético mantengan la misma línea ideológica, se diferencian en que en el cine soviético era el Estado quien ponía los medios y quien exigía y hacía este tipo de películas. Sin embargo, en Latinoamérica son sus propias gentes indignadas por ser víctimas del régimen que están viviendo en su país quien hacen este cine político. Como de cada contexto nace un mensaje distinto, voy a nombrar dos películas de cada país que voy a mencionar, que van a ser tres: Bolivia, Chile y Argentina, para tener un poco más claro de dónde vienen y qué hacían. Vamos a seguir con el cine como arma de la revolución. Pues bien, en Bolivia nos encontramos con San Ginés, uno de los máximos exponentes del cine, con un sentido cinematográfico muy llamativo y que no hace concesiones a la estructura de cine tradicional. Utilizaba los mismos protagonistas de los hechos como protagonistas de sus películas, como por ejemplo en Sangre de Cóndor de 1969, te llena de indignación por un amplio programa de esterilización puesto en práctica por medios norteamericanos sobre mujeres indígenas de la altiplanicie boliviana. Luego, por ejemplo, El coraje del pueblo de 1972, en él se retrata un estilo de reconstrucción de hechos de 5 masacres cometidas contra la población civil, impune por el ejército, en un lenguaje cinematográfico entre documental y denuncia, basado en los patrones y fundamentos culturales quechuas. Seguimos con Chile. Los cineastas no se mantuvieron indiferentes ante la dictadura de Pinochet en 1973. Realizaron una dura crítica política. Patricio Guzmán se impuso durante el crudo golpe militar la obligación peligrosa de filmar los hechos tal y como iban sucediendo. El film documental de la Batalla de Chile, que la hizo en 1975-1979, la terminó montando en el exilio, claro. Miguel Littin también hizo cine de ficción en La Tierra Prometida, en 1973, con el fin de que la población reflexionara sobre los hechos de la dictadura. Y llegamos al último de esta historia, que es Argentina. En Argentina el cine político comenzó con el film de Fernando Birri, Tire Dai. No es inglés, de 1959, que el mismo realizador denominó como la primera encuesta social. Filmada a esa denuncia fílmica sobre la pobreza estructural de un país rico en recursos naturales, continuaron Los Inundados, de 1961, de Birri, en el que refleja con espíritu satírico los tejemanejes de la política lugareña y lo absurdo de la burocracia. Las 3 AAA son las 3 armas de 1977, realizada en Perú por el grupo de cine de la base. Tras la desaparición en Buenos Aires de Raimundo Gleiser, se inspiró en la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar y denunciaba los objetivos político-económicos de la dictadura militar y los horrores que cometía en pos de llevarlo a cabo. Y con esto hemos terminado con la historia del cine utilizado como una herramienta propagandística. Quiero decirme algo a mí mismo cuando sea viejo.
Fílmame, pero me la tenés que pasar dentro de 10 años, ¿eh? No vas a ser viejo dentro de 10 años. Claro. Bueno, dentro de 20. A mí en general me gustan los viejos. Los que tienen memoria. Y por si vos sos de los que se olvidan, yo te recuerdo algunas cosas que ahora tengo claras. Todo no se compra. Todo no se vende. Conozco una lista interminable de cosas que son más importantes que la seguridad. Soy capaz de soñar sueños. Me gustan los caramelos colorados. Estoy loco por Mariana. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza.